¿Qué es la vida? Esta es una de las preguntas más importantes de la ciencia en toda su historia y es central naturalmente a todo el proyecto de la astrobiología. Si queremos entender el problema de la vida en el universo en un contexto muy amplio, lo primero que hay que hacer es entender qué demonios es la vida, cómo se diferencia de otros fenómenos en la naturaleza. Existen muchas perspectivas, digamos, diferentes para abordar la solución a esta pregunta, pero yo me voy a concentrar específicamente en la perspectiva de la física. Y lo voy a hacer así porque la perspectiva de la física es una perspectiva integradora, es una perspectiva que busca lo fundamental en la pregunta para tratar de dar una respuesta realmente universal, ¿no? Que no solamente aplique para los fenómenos aquí en la Tierra. Eh, para hacerlo entonces, distingamos las propiedades básicas que hacen o que tienen los fenómenos vivos frente a cualquier otro tipo de fenómeno físico. La primera propiedad básica que tienen los fenómenos vivos es que son fenómenos químicos, es decir, son fenómenos que ocurren a la escala de átomos, moléculas y macromoléculas. La vida no ocurre a la escala de granos de polvo, la vida no ocurre a la escala de protones, quarks, la vida no ocurre a escala, digamos, de planeta, la vida ocurre en la escala de los átomos y las moléculas. Esto no es completamente trivial, aunque uno podría decir, no, pero ¿cómo así? Un perro es un organismo vivo y ocurre a la escala, digamos, a una escala macroscópica. No, pero todos sabemos que el perro realmente es una colección de células y es, digamos, lo que vemos a escala macroscópica de procesos bioquímicos muy complejos. La razón por la que la vida sabemos que debe ser un fenómeno químico a escala atómica o molecular, la han, digamos, justificado los físicos en el sentido de que las moléculas y los átomos tienen la capacidad, digamos, de mantenerse en estados muy definidos y ser, digamos, que son difíciles de cambiar, ¿cierto? Los estados, por ejemplo, moleculares o atómicos son estados discretos, cuánticos que llaman, y estos estados requieren, digamos, de energías comparativamente grandes para ellos para cambiar. El hecho entonces de que la química tenga esa digamos, característica cuántica intrínseca hace que la información que se almacene químicamente sea una información relativamente, digamos, robusta. De tal manera que de allí viene la conclusión de que la vida ocurre normalmente a un nivel químico, a un nivel de átomos y moléculas. La segunda característica fundamental de la vida desde una perspectiva física tiene que ver con las leyes de la termodinámica. Las leyes de la termodinámica son las leyes que estudian, digamos, el intercambio de calor entre los sistemas y el estado, digamos, térmico de los sistemas en la naturaleza. En particular, hay una ley fundamental de la termodinámica que, digamos, asegura que el estado de los sistemas tiende a ser siempre el más probable, tiende a ser el más probable de todos los posibles estados en los que puede estar configurada la materia de cualquier objeto que usted escoja en el universo. Los sistemas evolucionan o cambian mejor hacia los estados más probables. La vida, sin embargo, se caracteriza por ser un sistema que evoluciona hacia estados más improbables. Piensen en esto. Por ejemplo, el desarrollo embrionario de un digamos, animal muestra claramente que se empieza con un sistema en un estado increíblemente simple y muy probable, ¿cierto? El estado de un conjunto de células idénticas, y con el tiempo el sistema se va convirtiendo en algo muy complejo, que puede ser, digamos, un embrión, un feto y finalmente un organismo completamente desarrollado. Ese cambio de un estado muy simple y probable, y altamente probable, a un estado, digamos, muy improbable y muy complejo, es una característica decisiva y bien definida de la vida. Asociado a estos cambios de lo improbable a lo probable, de lo probable a lo improbable, existe una cantidad que se llama entropía. Se dice que
los sistemas que están en estados muy probables tienen alta entropía. Entonces, la ley de la termodinámica dice que la entropía de un sistema normalmente aumenta, ¿correcto? Ahora bien, lo que vemos en la vida es que su entropía disminuye. Ahora, no lo he mencionado, pero es muy importante definir o indicar que la disminución de la entropía de un sistema no está mal si el sistema intercambia materia, información, energía con el entorno, que es lo que sucede con la vida. La vida intercambia materia, energía e información con el entorno. Lo que sucede es que lo que notamos en todos los procesos vivos es que ese intercambio siempre produce, o digamos la mayor parte de los procesos biológicos, produce una disminución en la entropía de los organismos. Se dice también, en términos físicos, una manera de decirlo, pues era muy rimbombante, que los, digamos, fenómenos biológicos o la vida tiende a absorber negentropía del ambiente, entropía negativa, y que eso es lo que produce su disminución de entropía. Pero repito, es una manera de decir. Una tercera característica desde la perspectiva de los físicos que tiene la vida es su capacidad para evolucionar. ¿Y qué significa la evolución? La evolución significa básicamente que los sistemas biológicos o los sistemas vivos sufren cambios en el tiempo, pero además esos cambios, digamos, van produciendo una adaptación de los sistemas al entorno. Esos cambios van produciendo una modificación de los organismos vivos que, aunque no tiene un propósito y no siempre representan una mejora, claramente son cambios que están dirigidos por una dinámica interna dentro de los organismos vivos. Eso no ocurre en todos los sistemas físicos de la naturaleza. La evolución es central a la vida, no es una propiedad, digamos, exclusiva de los organismos vivos. Se han creado sistemas, digamos, no vivos que evolucionan en algún sentido, pero esa evolución, digamos, ha sido, entre comillas, impuesta desde afuera. También se dice que los sistemas vivos son sistemas complejos adaptativos, que es otra característica. La cuarta característica que la física reconoce para la vida es el hecho de que los organismos vivos y lo vivo contiene información. La información es, digamos, formas altamente no triviales de organizar los elementos constituyentes del sistema. En el caso, por ejemplo, de la vida, las moléculas básicas de la vida se organizan y se estructuran de formas altamente no triviales, por ejemplo, para constituir la información genética, ¿correcto? Los sistemas no vivos, las componentes de los sistemas no vivos, piensen por ejemplo en las moléculas que forman una bolsa de plástico, contienen, digamos, constituyentes elementales, podríamos llamar, digamos, unidades de información, pero están o bien en un estado de completo desorden o están en un estado de completo orden. Si son la misma molécula repetida, no hay información ahí. Y la última, digamos, característica que, digamos, está un poco relacionada con la evolución, es la idea de que los sistemas vivos son sistemas complejos. Son sistemas que evidencian lo que se conoce como propiedades emergentes, cosas que no están en sus partes y que después de que la vida, digamos, se desarrolla, emergen, aparecen. Por ejemplo, ¿en qué neurona de mi cerebro está mi personalidad? Para darles una idea de lo que es un sistema complejo adaptativo como el cerebro. ¿Cuál neurona? ¿Cuántas neuronas de mi cerebro tienen que juntarse para que aparezca la personalidad de Jorge Zuluaga? En realidad, la personalidad no está ni en una ni en dos neuronas. La personalidad está en todas las neuronas de mi cerebro interactuando juntos. Todos los sistemas vivos, entonces, o la vida, es básicamente un sistema complejo que tiene propiedades emergentes.